Hola amigos, espero que estéis bien. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, puesto que es de una identidad. Si el Corán otorga el título musulmán a la gente que cree en el Corán, a la gente que cree en lo que dice, en el Dios del Corán, en lo que dice el Corán, si estas personas, de acuerdo al Corán, se llaman musulmanes o no, porque sabemos que tradicionalmente hay hoy en día existen dos sectas, dos religiones que se llaman el sunnismo y el chiismo, y ambos dicen que son musulmanes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la gente que no se identifica con los suníes y los chiíes, una vez que han visto cómo esas dos religiones se han desviado de lo que es el Corán? Porque había dicho esto anteriormente, el sunnismo, el Islam, hoy en día el Islam que se ha creado y el Islam es el enemigo del Corán. Es completamente opuesto al Corán, tiene otras enseñanzas, se incluyen otros hadices y el centro de la religión islámica no es solamente Dios, sino que Dios más Mahoma, entre paréntesis Mahoma, porque todos esos hadices, como bien sabéis ya, se inventaron 2 siglos posterior a la muerte de Mahoma y estuvieron en manos de tiranos. Existen miles de hadices llenos de apoyo a los gobiernos, a los califatos que se han creado, a los sultanes y etc. Entonces, ellos se llaman musulmanes. ¿Y existe alguna palabra musulmán en el Corán? ¿Cuál es la identidad que el Corán otorga a sus creyentes? Bueno, en primer lugar hay que decir que la palabra musulmán, en árabe, musulmán significa quien se ha entregado, quien se ha neutralizado. Porque la palabra islam significa entregarse y estar en paz. Entonces, la palabra musulmán es un estado de entrega, de estar neutral. En el Corán, en el capítulo 49, versículo 14, existe el siguiente versículo. Dice, قالت الأعراب آمنا. Dice, los árabes dijeron, creemos. Además, la palabra amanna no es solamente creer, porque amanna viene de la palabra emin, significa estar en confianza. Realmente, una vez, de acuerdo al Corán, la palabra imán es una vez que un creyente ha leído los versículos de Dios, la palabra de Dios, lo ha pensado primero con su mente, lo ha investigado y después ha descubierto de que esto es real, de que su mente, su cerebro, atestigua de que lo que se dice es cierto y luego con su corazón lo vuelve a afirmar. Entonces se convierte en imán, se convierte en una creencia firme. Más bien, vamos a decir, la palabra imán es una creencia firme. Los árabes, ¿qué dijeron? De acuerdo a este versículo, dijeron, nosotros creemos, amanna. Dice, qul, di, lam tu'minu, no habéis creído, no habéis hecho imán, lam tu'minu. Walakin, sin embargo, qalu, decid, aslamna o islamna, nos hemos hecho islam, nos hemos hecho musulmanes. No decir que habéis creído, decir que os habéis hecho islam, o sea, quiere decir que os habéis hecho musulmanes. Los elif en el manuscrito del Corán no existen los ustun y esre, arriba y abajo no existen. Entonces, islamna es exactamente lo mismo. Decid, no decid que habéis creído, sino que decid islamna. وَلَمْنَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. A vuestros corazones
no ha entrado la creencia. Decir que os habéis hecho musulmanes, pero no habéis creído todavía. A vuestro corazón no ha entrado el imán. Capítulo 49, versículo 14. Entonces, ¿qué significa ser musulmán? Para saber qué significa musulmán, primero hay que saber qué significa la palabra kafir, que se traduce al español erróneamente como infieles. Sin embargo, infieles no es kafir. Inkar es no creer. La palabra kafara, como la palabra es un verbo, significa cubrir. Cubrir una verdad. Por eso la palabra kafara se utiliza también para Dios. Dice en varios versículos, Dios cubrirá los pecados de los creyentes en el más allá. Utiliza la palabra kafara, lo cubre. Del mismo modo, existe otro versículo donde se menciona a la gente que se dedica a la agricultura. Agricultor. ¿Por qué? Porque ellos toman una semilla, lo ponen debajo de la tierra y lo cubren con tierra. Por eso a ellos también se le menciona como kafir. Pero cuando se utiliza esta palabra en contra de la creencia de los creyentes, el Corán le da un significado muy diferente. ¿Y cuál es ese significado? Ese significado es que estas personas, de una manera hostil, de una manera violenta, se ponen enfrente de los creyentes. No les hacen caso, no les escuchan, se burlan de ellos. Entonces, estas personas que cubren la realidad son kafara. Estas personas son violentas. Esos son los kafir. Entonces, los árabes eran kafir. Si leéis el Corán, lo vais a ver muy claramente que no les permitían a los creyentes, les echaron de la ciudad de Meca, que hoy en día se ha trasladado a Arabia Saudí, pero sin embargo Meca es la ciudad de Petra, que está mucho más al norte, pero eso no es nuestro tema. Un día ya haremos un vídeo acerca de eso, que cómo los suníes, los umayyas, trasladaron la ciudad de Petra, Meca en original, abajo, al sur, a la Arabia Saudí. Eso es otro tema. Pues estos árabes eran violentos en contra de los creyentes y dijeron, amenna. Según el Corán, Dios dice, no. No habéis creído. Más bien decid islamna. Os habéis hecho musulmanes. Entre el imán, la fe verdadera, y Islam, musulmán, la diferencia es entre unas personas que cambian de su estado de ser kafir a ser neutro, a entregarse y decir, de acuerdo, entonces ya os escuchamos, no vamos a hacer nada en contra de vosotros. Islamna, ahora somos islamna. Eso quiere decir el versículo. Estos árabes se han hecho islam, musulmán, se han hecho musulmanes, que está muy debajo de lo que es imán. El estado del imán es un estado de creer, pero musulmán está muy abajo. Es un paso más allá de ser kafir. Ya deja de ser kafir y dice ahora, de acuerdo, ahora estoy en paz, estoy neutro, os escucho. Eso es musulmán. Existen otros versículos que claramente demuestran que de acuerdo al Corán no existe un grupo llamado, una nueva religión llamado musulmanes. Capítulo 2, versículo 62. Dice, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina. Aquellos que creen firmemente. Innal ladhina amanu wa hadu, judíos, wan nasara, y cristianos. ¿Veis? Está describiendo identidades de diferentes religiones.
judíos, cristianos, was-sabi'in y los sabi'in, estas personas que creen en un libro. Man amana billahi wal yawm al-akhir, de ellos quien cree en Dios firmemente y en el más allá, wa amilus salihat, y hacen buenas obras, falahum ajruhum, para ellos hay un precio a cambio de lo que han hecho, inda rabbihim, proveniente de su Señor, wala khawfun alayhim, no tendrán miedo para ellos, wala hum yahzanun, y no están nunca tristes. Aquí, ¿qué dice? Alladhina amanu wa hadu wa nasara. No es que Dios o el escritor del Corán, si no crees en el Corán, ha escrito estos versículos sin pensar, sin incluir. ¿Por qué no dice aquí musulmanes, judíos y cristianos? Porque precisamente, de acuerdo al Corán, musulmán no es una identidad de quien cree en el Corán, sino que es mu'min, quien ha creado. Muy bien. Capítulo 5, versículo 69. Igual, solamente hay un cambio, las palabras cambian de sitio. Innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara. Esta vez los sabi'in y los cristianos se han cambiado de sitio. Pero igual, no dice tampoco musulmanes, judíos, no dice así, no existe. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna identidad que esté sobre el Islam en el Corán? ¿Que esté sobre el musulmán en el Corán? Si una persona, reconozco que una persona siempre tiende a tener una identidad de una religión. En el Corán existe la identidad del Hanif, porque siempre se le da el ejemplo a los mu'min, a los creyentes verdaderos, el ejemplo de Abraham. Y siempre dice Hanifen, muslimen, porque ha dejado, se ha entregado, Hanifen, se ha dirigido a Dios, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, y no es de los asociadores, porque se ha directamente atenido a la palabra de Dios, se ha girado a Dios, no es que haya otro. Y hoy en día el Corán dice que solamente existe una fuente en la religión, no los hadices que se han inventado y todo eso, solo el Corán, Hanif. Entonces, Hanif es una identidad del creyente en el Corán. En español podría ser monoteísta, porque si usted lo ve en el Corán constantemente dice la ilaha illallah, no hay otro Dios, es monoteísmo puro. También se podría llamar deísmo, pero ya deísmo tiene otra connotación, quizás los deístas no se identifican, pero la identidad del Corán es el puro monoteísta, y después está el estado de la creencia de fe, que es el mu'min o el ladina amenu. El ladina amenu y mu'min se mencionan de diferentes maneras. El ladina amenu es más bien esa acción de creer es constante, porque el Corán constantemente invita a que uno piense en los cielos, en los ayas. Ayas no solamente significa versículos, significa pruebas de la existencia de Dios, del poder de Dios. Invita a los creyentes que constantemente piensen sobre cómo Dios crea, cómo hace llover, cómo funciona el universo. Entonces, el ledina amenu es aquellos que constantemente piensan en estas cosas, es acción. Mu'min es cuando esa persona se ha establecido a sí mismo ese carácter constante. De la misma manera, kafirini, el ledine keferu se menciona de una manera diferente. El ledine keferu es aquellos que constantemente están en contra de los creyentes, de una manera violenta, en contra de ellos, rechazándoles, burlándose de ellos.
Y kafir esto ya se ha establecido en su interior, en su carácter. Muy bien, amigos, espero que os haya podido explicar esta diferencia. Lo que pasó en la historia es que suníes y los chiíes en su día tomaron e hicieron una religión y ellos mismos lo llamaron musulmanes. Precisamente, curioso, existen muchos versículos curiosos en el Corán que como que estuviese profetizando lo que viene en el futuro. Precisamente en el versículo que os he mencionado, en el versículo 49-14, dice que sí, vosotros habéis hecho musulmanes, sí, pero no habéis creído. De la misma manera, existe otro versículo donde el profeta va a decir que esta gente ha abandonado el Corán. Mi gente ha abandonado el Corán, dice el Corán. Muy bien, amigos míos, si tenéis alguna opinión para compartir, alguna sugerencia, por favor ponedlo debajo de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que estéis bien.